Llevas meses repitiendo la afirmación. La escribes por la mañana, la susurras por la noche, la pegas en el espejo del baño, y cada vez que la repites, en algún rincón de ti mismo, escuchas la misma vocecita. Todavía no ha pasado. Todavía sigues aquí. Todavía eres el mismo. Y ahí está el error. No en tu constancia, no en tu fe, en el diagnóstico. Porque Neville Goddard nunca enseñó a repetir, enseñó a mudarte. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es la que separa a los que llevan años esperando de los que dejaron de esperar, porque ya se cambiaron de dirección. Este es el archivo que la mayoría de los canales de manifestación no abre. La ley de la asunción, según el propio Neville, no es una técnica de repetición, es un cambio de estado. Y un estado no se repite. Un estado se ocupa. Bienvenido a The Neville Files. En los próximos minutos vas a ver cómo la enseñanza más práctica de Neville fue aplanada, convertida en mantra, convertida en ansiedad disfrazada de fe. Y vas a ver, con el archivo sobre la mesa, qué es lo que él realmente pedía que hicieras esta noche antes de dormir. Empecemos por el malentendido. La versión popular dice más o menos esto. Elige tu deseo. Formula una afirmación. Repítela, con emoción, con intensidad, con convicción. Siéntelo real, insiste, no dudes, y espera. Espera hasta que el mundo exterior confirme lo que estás repitiendo por dentro. Neville, en sus conferencias de Los Ángeles, en sus libros publicados entre los años 40 y 60, decía algo distinto. Decía que la causa no es la repetición. La causa es la asunción. Y una asunción, una vez asumida de verdad, no necesita ser repetida. Se vuelve tu punto de partida. Se vuelve tu dirección postal interior. Piensa en esto literalmente. Si te mudas de una ciudad a otra, no te pasas la mañana repitiendo, vivo en la nueva ciudad, vivo en la nueva ciudad, vivo en la nueva ciudad. Simplemente vives ahí, te despiertas ahí. Ves por la ventana esa calle, no la anterior. La afirmación sería absurda, porque el hecho ya está establecido en tu identidad. Neville enseñaba exactamente eso, aplicado a la conciencia. Un estado, decía él, es una dirección psicológica. El autoconcepto es donde vives por dentro. Y todo, absolutamente todo lo que aparece en tu vida exterior es el reflejo del inquilino que ocupa esa dirección. Aquí es donde entra Barbados. Corría el año 1933. Neville tenía 28 años. Llevaba 11 viviendo en Nueva York desde que llegó adolescente en el SS Vasari en 1922 y estaba varado, bailarín sin trabajo, sin dinero, con un impulso urgente de volver a la isla donde nació en febrero de 1905, el cuarto de 10 hermanos. Barbados quedaba a un océano de distancia, y él no tenía el pasaje. Fue a ver a Abdullah, su maestro en Harlem, aquel hombre descrito en la tradición como un místico judío etíope que le enseñaba hebreo, cábala y una lectura simbólica de las escrituras. Le contó el problema, le explicó los detalles, le pidió consejo. Abdullah lo miró y le dijo 4 palabras. You are in Barbados. Estás en Barbados. Y luego se dio la vuelta y dejó de hablarle. Ahí está la enseñanza que casi todos los canales convierten en anécdota motivacional. Pero mírala otra vez. Abdullah no le dijo, visualiza Barbados. No le dijo, repítelo hasta que te lo creas. No le dijo, afírmalo con emoción intensa. Le dijo, con brutal simpleza, que ya estaba ahí.
que dejara de estar en Nueva York con problemas de dinero y empezara a estar en Barbados sin problemas de dinero, porque en Barbados, en casa, esos problemas no tenían sentido. Neville, según su propio relato contado años después en conferencia, entendió lo que Abdullah le exigía. Le exigía cambiarse de estado, dejar de ser el bailarín varado en Nueva York y ser el hombre que ya está en Barbados, no en imaginación forzada, en identidad, en dirección postal interior. Y semanas después, según la historia que Neville contó una y otra vez, un hermano suyo le envió el pasaje. Se embarcó, llegó a la isla. Ahora, aquí es donde el registro histórico se vuelve menos claro y hay que decirlo, no tenemos manifiestos de barco, no tenemos cartas conservadas, no tenemos documentos que verifiquen la cronología exacta. Lo que tenemos es la historia tal como él la contó, repetida con notable consistencia a lo largo de décadas. Como archivo es su testimonio. Como enseñanza es lo más cercano a un manual operativo que dejó. Y el manual dice esto: no repitas, múdate. Ahora quiero que veas por qué esta distinción no es semántica. Es toda la diferencia entre una práctica que funciona y una que te tiene atrapado. Cuando repites, estás confesando ausencia. La afirmación, soy próspero, soy próspero, soy próspero, solo tiene sentido si aún no lo eres. Cada repetición reafirma la carencia que intentas negar. Es como un hombre que dice 100 veces al día, estoy en Barbados, mientras camina por una avenida de Nueva York en invierno. La repetición misma delata la mentira. La asunción, según Neville, opera en el sentido contrario. No niega nada, simplemente ocupa. Dejas de estar donde estabas y estás donde estás. Y el sentimiento que acompaña una asunción verdadera no es la intensidad, no es la emoción alta, es la naturalidad. Es esa sensación curiosamente tranquila de por supuesto. Cuando dejas de esforzarte por sentirlo y simplemente lo sientes común, corriente, obvio es que te mudaste. Ese es el sentimiento de naturalidad. Esa es, según Neville, la firma de que asumiste el estado. En Feeling is the Secret, publicado en 1944, insiste con una precisión que la cultura de las afirmaciones ha borrado. El sentimiento no es la intensidad del deseo, es el sentimiento del deseo cumplido. Son dos estados opuestos. El deseo intenso confiesa que aún no lo tienes. El sentimiento del deseo cumplido confiesa que ya es tuyo. Son direcciones postales distintas. Y aquí aparece el segundo malentendido, más silencioso pero igual de dañino: la revisión. La versión popular de la revisión dice: si algo te salió mal hoy, imagínalo distinto antes de dormir. Discutiste con alguien, imagina que la conversación fue amable. Perdiste una oportunidad, imagina que la ganaste. Y suena inofensivo, suena hasta útil. Pero Neville, en aquella conferencia de mediados de los años 50, que se conoce en el archivo como The Pruning Shears of Revision, decía algo más grande. Decía que la revisión no es edición de eventos, es cirugía del autoconcepto. Cuando revisas el día, no estás cambiando lo que pasó. Estás cambiando quién eres tú para que ese día ya no encaje contigo. Estás podando, con las tijeras del jardinero, todas las hojas del viejo estado, porque el problema nunca fue el evento. El problema fue el hombre al que le pasó el evento. Cambia al hombre y los eventos cambian de raíz. No hay a nadie a quien cambiar excepto a uno mismo, enseñaba él. Esa frase, atribuida a Neville en múltiples conferencias, es probablemente la más incómoda de todo su cuerpo de trabajo, porque cierra todas las puertas de escape. No hay circunstancias que arreglar.
No hay personas que convencer. No hay universo con el que negociar. Solo hay un estado que abandonar y un estado que ocupar. Y aquí es donde entra SATS, el estado parecido al sueño. Y aquí es donde también hay que rescatarlo del malentendido. SATS no es una técnica para impresionar al subconsciente. Esa lectura, tan repetida, convierte el subconsciente en una especie de máquina expendedora a la que hay que meterle monedas de visualización hasta que suelte el premio. Neville no lo enseñaba así. Neville enseñaba SATS como una puerta. El momento hipnagógico, ese instante entre despierto y dormido, es el umbral donde la mente racional afloja. Baja la guardia, deja de discutir, y en ese estado de mínima resistencia, puedes ocupar una identidad nueva sin que la parte crítica de ti se levante a decir, espera, esto no es cierto todavía. SATS es la puerta a la mudanza. No es la mudanza en sí. Cruzas el umbral y del otro lado ya no eres quien eras. Y aquí llega el momento práctico, sobrio, exactamente como él lo enseñaba. Nada de repeticiones, nada de emoción forzada, nada de negociar con las apariencias. Esta noche, antes de dormir, cuando notes que el cuerpo empieza a pesar y los pensamientos empiezan a soltarse, no formules una afirmación, no te pongas una frase en la boca, haz otra cosa. Primero, identifica el viejo estado. ¿Desde dónde vives ahora mismo? ¿Cuál es la dirección postal actual de tu conciencia? Ese hombre que espera, ese que teme, ese que insiste, ese que compara, ese que revisa la bandeja de entrada cada 10 minutos. Ese es el inquilino. Nómbralo con honestidad. No lo puedes dejar si no reconoces primero dónde estás. Segundo, ocupa el nuevo estado. No lo describas. Ocúpalo. Pregúntate, si esto que quiero ya fuera un hecho establecido en mi vida, si fuera tan común y aburrido como el color de mis paredes, ¿cómo estaría yo ahora mismo? ¿Qué haría con el cuerpo? ¿Cómo respiraría? ¿Qué escena mínima, breve, cotidiana, implicaría de forma natural que ya lo tengo? Neville lo llamaba la escena implícita. Un gesto simple, un abrazo, una llave que gira, alguien diciendo una frase corta. Algo que solo sería posible si el deseo ya fuera un hecho. Tercero, entra en esa escena y quédate ahí hasta que se vuelva ordinaria. No espectacular, ordinaria. La firma no es la emoción intensa. La firma es la naturalidad. Cuando la escena deja de emocionarte y simplemente es, te mudaste, ese instante, según Neville, es el acto imaginal completo. Y cuarto, y este es el punto que más corregía en sus estudiantes según se documenta en sus conferencias de Los Ángeles, no vuelvas a la vieja dirección durante el día. No revises el correo para ver si ya llegó. No mires las apariencias para negociar con ellas. Las apariencias son el eco del viejo estado. Si te vuelves a mudar hacia atrás cada 2 horas porque el mundo exterior aún no confirmó nada, nunca terminas de mudarte. La ley de la asunción, decía él, funciona cuando asumes hasta que te olvidas de que estás asumiendo. Ese es el umbral. Cuando ya no recuerdas que era un objetivo, porque se volvió tu vida. Y aquí es donde este archivo empieza a rozar el otro archivo, el que este canal aún no ha abierto del todo. Porque hacia el final de su vida, en los años posteriores a esa experiencia mística que él mismo fechó en 1959, Neville empezó a decir algo que casi ningún canal de manifestación repite. Empezó a decir que la ley es temporal, que se desvanecería como humo, que producir circunstancias, cambiar de estado, mudarte a nuevas direcciones postales exteriores no era el punto final. Era el aprendizaje. En The Law and the Promise,
publicado en 1961, dedicó la primera mitad del libro a demostrar cómo la imaginación crea la realidad y la segunda mitad a insinuar que hay algo más allá de crear realidades. La promesa, el hombre patrón, el nacimiento desde arriba, David como símbolo, la paloma que desciende, 4 experiencias místicas que, según él, revelan quién eres realmente cuando dejas de mudarte y simplemente eres. Pero ese es otro archivo. Esa es la promesa, y ese archivo lo abriremos otro día. Por ahora, lo que la evidencia deja sobre la mesa es esto. Neville no enseñaba a repetir, enseñaba a mudarte de estado. La ley de la asunción no es un mantra, es un cambio de dirección psicológica. Y el sentimiento que confirma que te mudaste no es la intensidad, es la naturalidad, esa calma extraña, casi decepcionante, de haber llegado. Los canales que te dicen que repitas más fuerte te están enseñando a gritar desde la vieja dirección. Neville te pedía otra cosa. Te pedía que colgaras el teléfono, que apagaras la luz, que dejaras la llave sobre la mesa y que amanecieras esta noche en otra casa. El siguiente archivo abre en Harlem, una habitación pequeña, un maestro que quizá se llamaba Abdullah y quizá tenía otro nombre en los registros que aún se debaten, y una lección que Neville nunca terminó de contar en público. Nos vemos en el próximo expediente.